La propuesta de tiempo tridimensional y una teoría unificadora. Counter es el que presentó una teoría no aceptada ampliamente, porque propone 3 dimensiones temporales y 3 dimensiones espaciales. Este formó un tipo de universo de 6 dimensiones, que sugiere que la carga eléctrica tiene un origen topológico. En el tiempo tridimensional es una hipótesis ampliamente particular. Antes de que los filósofos griegos reflexionaran sobre la naturaleza del universo, otras grandes civilizaciones ya habían dejado huella en el conocimiento físico. Los pueblos mesoamericanos, mucho antes de conocer la ciencia moderna, ya aplicaban principios de la física en su vida diaria. Los arquitectos mesoamericanos dominaban la estática y la mecánica. Usaban rampas y palancas para mover enormes bloques de piedra y levantar estructuras que hasta hoy permanecen firmes. Los sabios observaban el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Con estos conocimientos diseñaron calendarios precisos y construyeron edificios alineados con los solsticios y equinoccios. En la agricultura aprovecharon la hidrodinámica, construyendo canales para regar los cultivos y chinampas que flotaban de manera estable en los lagos. El famoso juego de la pelota aplicaba principios de movimiento y colección. También fabricaban espejos de obsidiana para observar reflejos y usaban armas como el atlatl, que funcionaba como tensión elástica para lanzar proyectiles a gran velocidad. Así, los mesoamericanos demostraron que la física no solo está en los libros, sino también en la sabiduría práctica que permitió a sus pueblos construir, sembrar, observar y jugar en armonía con el universo. Nosotros, los botánicos, fuimos los pioneros en medir y registrar, ya que creábamos tablas de multiplicar. A su vez, creamos el sistema sexagesimal que hasta la fecha se usa para que se mide el tiempo y los ángulos. Sin nosotros, la matemática y física griega jamás hubiera existido. Nosotros llevamos su teoría a la práctica. Utilizamos la geometría para poder alinear las pirámides de acuerdo a las estrellas. Utilizamos palancas y rampas para mover bloques enormes de piedra. Comprendimos los fenómenos de la óptica. Prácticamente nuestra física era más aplicada a la arquitectura y a la vida cotidiana. No se olviden que en el Oriente desarrollamos inventos para todo el mundo, como el magnetismo con la brújula, observamos el movimiento del péndulo con relojes de agua y además aprendimos sobre la acústica con instrumentos musicales. Además de que aprendimos movimientos mecánicos gracias a nuestros avances con la ballesta y ciertas palancas. Entonces, haciendo todos los pasos, la raíz de 754, ¿no? Mañana, 27.40. Con una triángulo va a terminar enseñando con Pitágoras, güey. Ay, está horrible, te lo juro. Bueno. Las primeras civilizaciones observaron el cielo y aplicaron la física en la vida diaria. Pero sin buscar una explicación profunda, fue Grecia donde nació una nueva forma de pensar. Los fenómenos dejaron de ser una obra de los dioses y se convirtieron en preguntas para la razón. Con los griegos, la física dejó de ser solo práctica y comenzó a ser una reflexión filosófica y teórica. Personajes como Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles y Arquímedes marcaron el inicio de una nueva forma de entender la naturaleza. En la antigua Grecia, la física comenzó a tomar forma como una reflexión filosófica. Tales de Mileto fue uno de los primeros en proponer que el agua era el origen de todas las cosas, buscando una explicación natural en lugar de mítica. Pitágoras introdujo la idea de que los números y las proporciones podían describir el universo, relacionando las matemáticas con la armonía y el movimiento. Aristóteles, por su parte, organizó el conocimiento sobre la naturaleza, clasificó los elementos, reflexionó sobre el movimiento y estableció teorías que influyeron durante siglos. Arquímedes, con su ingenio, aplicó principios como la palanca, la flotación y el centro de gravedad, mostrando que la física también podía tener un uso práctico. Con ellos, la física pasó de ser simple experiencia cotidiana
a convertirse en un conocimiento razonado y sistemático, marcando el inicio del pensamiento científico. Arquímedes, yo descubrí que la esencia de este mundo está en los números, ya que mi teorema aplicado en matemáticas y física puede explicar las relaciones entre la fuerza y la distancia. Además, todo en este mundo, la naturaleza de este mundo está en los números y su geometría. Tales, yo organicé el conocimiento en una visión sistémica, donde definí lo que el movimiento cae buscando su lugar natural y diferencié sobre el movimiento natural y el violento. De Tales a Arquímedes, los griegos transformaron la observación en teoría y la teoría en explicaciones prácticas. Gracias a ellos, la física empezó a tomar forma como una disciplina que buscaba no solo escribir, sino explicar y transformar el mundo. Durante siglos, las ideas de Aristóteles dominaron el pensamiento. Sin embargo, el Renacimiento encendió la chispa del cambio. Los experimentos y la observación desafiaron la tradición, y Galileo abrió las puertas de la ciencia moderna. Grandes pensadores como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton cambiaron para siempre nuestra forma de entender el universo. Con ellos, la física se convirtió en una ciencia basada en la experiencia, la razón y las matemáticas, dejando atrás las explicaciones antiguas para dar paso a un conocimiento más profundo y preciso del cosmos. Uno de los principales pilares de la física lleva la física a la práctica. Este descubre el principio de la palanca y de la flotación. Un punto de apoyo. El Renacimiento fue una etapa de redescubrimiento y cambio. Después de siglos en que las ideas de Aristóteles habían dominado, surgió un nuevo espíritu, la curiosidad, y la observación volvieron a ser el centro del conocimiento. Los pensadores comenzaron a cuestionar la tradición y a comprobar con experimentos lo que antes se aceptaba sin dudar. Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Kepler describió el movimiento de los planetas con leyes matemáticas, mostrando que la naturaleza seguía un orden preciso. Galileo, con sus telescopios y experimentos, desafió las creencias establecidas y defendió que el conocimiento debía basarse en la experiencia. Todo esto preparó el camino para Newton, quien integró estas ideas y formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Así, en el Renacimiento nació una nueva física, experimental, matemática y capaz de explicar el universo con una claridad sin precedentes. Descubrí que los planetas no se mueven en círculos perfectos, sino en órbitas elípticas. Empecé a investigar sobre el movimiento planetario, el cual quería demostrar que la naturaleza se rige por las leyes matemáticas precisas. La música de las esferas era en realidad la armonía de las matemáticas en acción. Exacto, yo demostré esas ideas con mis experimentos. Observé las lunas de Júpiter con el telescopio y demostré que los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su peso, además de estudiar el movimiento de los proyectiles. Por esto, fui perseguido por afirmar que la Tierra se mueve, pero la verdad científica debía defenderse con pruebas. Sus aportes fueron el fundamento de mi trabajo. Con ello pude realizar y crear las tres leyes del movimiento y la ley gravitacional universal. Con eso pude identificar que el hecho de cómo una manzana puede caer es lo mismo que una luna puede dar vueltas alrededor de un planeta. El Renacimiento fue el despertar de la física moderna. Copérnico rompió los esquemas, Kepler les dio forma matemática, Galileo los confirmó con observaciones y Newton los unificó en una teoría universal. Con ellos, la física dejó de ser filosofía natural para convertirse en la ciencia que conocemos hoy. ¡Cami! ¿Entendiste lo del periodo clásico? ¿Qué? Lo del periodo clásico. Tras la revolución científica, la física siguió expandiéndose. Las leyes del movimiento y la gravitación de Newton sentaron las bases, y pensadores como Galileo y Kepler marcaron el inicio. Más tarde, científicos como Carnot y Faraday abrieron nuevas ramas. La termodinámica y el electromagnetismo, la física clásica se consolidaba. El periodo clásico de la física comenzó con Isaac Newton
en el siglo XVII y se extendió hasta el siglo XIX. Durante esta etapa, la física alcanzó una base sólida gracias a las matemáticas y a la experimentación. Newton formuló sus 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, que explicaban desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas. Más adelante, otros científicos ampliaron este conocimiento. James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo en un mismo marco teórico, y se desarrollaron ramas como la termodinámica y la mecánica de fluidos. La física se caracterizó por buscar leyes universales y deterministas, donde todo fenómeno tenía una causa y efecto predecible. Este periodo sentó las bases de la ciencia moderna y permitió enormes avances en la tecnología, la ingeniería y la comprensión del mundo natural. Yo fui quien defendió que la naturaleza se entiende a través de la experimentación. Estudié la caída de los cuerpos, el movimiento parabólico y la inercia, además de que yo fui quien abrió el camino para que la física dejara de ser una filosofía y pasara a ser una ciencia avanzada en pruebas. Muy bien, Galileo, pero yo le di forma a los cielos. Mis leyes sobre las órbitas planetarias observaron y demostraron que los astros se mueven siguiendo reglas precisas y no caprichos divinos. Esa unión entre observación y matemáticas fue esencial para el nacimiento de la física clásica. Bien, Kepler, pero yo estudié el electromagnetismo. Yo descubrí que el magnetismo y la electricidad son parte de un mismo fenómeno. Esto sirvió para las bases de los generadores eléctricos, lo que generó un gran avance en la tecnología, lo que hizo que hasta la fecha se pueda llevar la tecnología en nuestra vida cotidiana. La física clásica fue construida sobre cimientos renacentistas y expandida con nuevas ramas en los siglos XVIII y XIX. Galileo y Kepler abrieron el camino con la mecánica y la astronomía, mientras Carnot y Faraday ampliaron el horizonte hacia termodinámica y el electromagnetismo. Juntos convirtieron la física en un edificio sólido y universal. Pero la máquina newtoniana no lo explicaba todo. En la física moderna, la visión mecanista de Newton y la filosofía relacionista de Descartes dieron paso a una revolución aún mayor, la teoría de Einstein. Entre razón, leyes y relatividad, el conocimiento del universo alcanzó nuevas dimensiones. El periodo moderno de la física comenzó a inicios del siglo XX, cuando las leyes clásicas ya no podían explicar ciertos fenómenos. Max Planck abrió el camino con la teoría cuántica, mostrando que la energía se comporta en pequeños paquetes llamados cuantos. Poco después, Albert Einstein revolucionó nuestra visión del universo con la teoría de la relatividad que transformó la forma de entender el espacio, el tiempo y la gravedad. Paralelamente, la mecánica cuántica, con aportes de científicos como Bohr, Heisenberg y Schrödinger, reveló el extraño comportamiento de las partículas subatómicas. La física moderna no solo cambió la teoría, sino también la vida cotidiana. Hizo posible el desarrollo de la energía nuclear, la electrónica, los láseres y las telecomunicaciones. Así, la física moderna abrió las puertas a una nueva era científica y tecnológica, mostrando que el universo es mucho más complejo y sorprendente de lo que imaginaban los físicos clásicos. El universo puede ser explicado como una gran máquina gigante. A su vez, todos los movimientos que en este existen se rigen bajo leyes mecánicas. También yo resalté la importancia de la duda y cómo esta nos ayuda a resolver el porqué de las cosas. A su vez, la naturaleza tiene un lenguaje matemático, lo cual la hace razonable. Sin este razonamiento, la física y la matemática actual jamás hubiesen nacido. Tal vez Descartes abrió la puerta a la física, pero yo formulé las leyes del movimiento y las leyes gravitacionales universales, haciendo que el universo dejara de ser un lugar misterioso y transformándolo en un lugar de estadística exacta, para que esta física perdurara por siglos durante mucho tiempo. Newton, tu obra fue grandiosa, pero yo descubrí que el espacio y el tiempo no son absolutos. Gracias a mi teoría de la relatividad,
descubrí que la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura en el espacio-tiempo. Además, gracias a mi trabajo en el efecto fotoeléctrico, descubrí nuevas maneras de aplicar la mecánica cuántica. La teoría moderna no es solo investigar, sino que también se enfoca en buscar la probabilidad y el porqué de las cosas. Descartes aportó la filosofía y el método, Newton dio las leyes universales y Einstein revolucionó la visión del cosmos. La física moderna nació de este diálogo entre razón, certeza y relatividad, y gracias a ellos hoy entendemos que el universo es mucho más dinámico y sorprendente de lo que imaginamos. A lo largo de la historia, la física no solo avanzó con ideas, sino con experimentos que expusieron a prueba de teorías, desafiaron dogmas y abrieron nuevas fronteras del conocimiento. Hoy, reunimos a algunos de los más influyentes para un último debate. Yo lancé esferas desde la Torre de Pisa y mostré que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, sin importar su peso. Mis experimentos, con planos inclinados, demostraron la ley de la inercia. Con ellos, la física dejó de ser especulación y se convirtió en ciencia experimental. Yo descompuse la luz de un prisma y mostré que la luz blanca está formada por todos los colores. Este experimento fundó la óptica moderna y demostró que la naturaleza se revela cuando la sostenemos al análisis. Mi experimento crucial fue el de la inducción electromagnética. Al mover un imán cerca de una espira, genera corriente eléctrica. Ese descubrimiento cambió al mundo, pues dio origen a generadores y motores eléctricos, base de la revolución tecnológica. Y no olviden mi trabajo con la radiactividad. Mis experimentos revelaron que los átomos no eran indivisibles, sino que contenían energía inmensa en su interior. Fue un paso decisivo hacia la física nuclear. El experimento fotoeléctrico fue otro parteaguas. Mostró que la luz no solo es onda, sino que también se comporta como partícula. Gracias a él, nació la mecánica cuántica, cambiando por completo nuestra visión del universo. Cada uno de estos experimentos cruciales cambió la forma en la que entendemos la realidad. Desde la caída de los cuerpos de Galileo, la luz de Newton, la electricidad de Faraday, la velocidad de la luz de Michelson y Morley, hasta el efecto fotoeléctrico de Einstein y la radioactividad de Curie. La física se construye no solo en ideas, sino con pruebas que iluminan los secretos del universo. Cami, despierta, güey. Vamos a nuestro querido físico David Anza, que nos va a explicar más sobre la física. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi ingeniero Santiago. Mucho gusto verte y muchas gracias por haberme invitado a esta gran plática. Pues bueno, jóvenes, el día de hoy me presento, soy el físico David Antonio Sarmiento Anza y quiero hablarles un poco acerca sobre los inicios de la física y de la historia y mi pues gran y breve opinión sobre esto. Pues bueno, al recorrer la historia de la física, desde las primeras mediciones mesopotámicas y las aplicaciones egipcias, pasando por las búsquedas racionales de los griegos, las audaces revoluciones del Renacimiento, así como también la consolidación de la física clásica, la transformación moderna de Einstein y la investigación actual, observo un hilo común en estas grandes investigaciones y por lo tanto lo que ha provocado pues, en la humanidad, ¿no? Como tal, la curiosidad humana y la capacidad de cuestionar. Estos temas no solo vinieron a nosotros a generarnos dudas, sino también respuestas. ¿Por qué? Heredamos ese impulso y lo llevamos a escalas sin precedentes, exploramos partículas subatómicas y simulamos universos en supercomputadoras y buscamos unificar la reactividad con la mecánica cuántica. Comprendemos que la física no es una historia cerrada. Las ideas de Newton, Faraday y Curley y Einstein siguen vivas porque las comprobamos.
las extenderemos o las reescribiremos, claro, ¿no? Porque entendemos que son historias inconclusas. Pero por lo tanto, los enigmas de la materia oscura, la energía oscura, la gravedad cuántica y el origen del el tiempo mismo, son desafíos que nos invitan a ir más allá. Así, la física hoy no se limita a observaciones o comprobaciones, sino a describir el mundo, así como pues, lo transforma o lo impulsa en nuevas tecnologías y redefine nuestra relación con el cosmos. En este sentido, pues nuestra tarea como tal, nosotros de la humanidad ahora, es continuar el diálogo, ¿no? Entre la observación, teoría y experimentación, conscientes de cada respuesta, que amplían nuevos horizontes de temas. Es decir, la física ahorita actualmente está inconclusa, no sabemos ni sus principios ni límites, hay cosas que realmente yo creo que nunca vamos a descubrir de la física, como también hay cosas que descubrimos que actualmente nos quedamos como de wow, ¿no? Pero es decir, la física nunca va a acabar y siempre va a tener un gran horizonte de temas que realmente les digo, no creo que nosotros, la humanidad, podemos descubrir toda la física. Esa es mi gran y breve opinión sobre los inicios y la física actualmente. Gracias, alumnos. Desde los inicios de la ciencia, los grandes avances en la física han quedado plasmados en textos que cambiaron para siempre nuestra forma de comprender el mundo. Estos libros no solo recopilaron conocimientos, también marcaron un antes y un después en la historia. En la antigüedad, uno de los primeros referentes fue la física de Aristóteles, escrita en el siglo IV a.C. En ella, Aristóteles explicó el movimiento, las causas naturales y la idea de que la Tierra estaba en el centro del universo. Aunque después de muchas de sus ideas fueron superadas, en este texto dominó el pensamiento científico durante casi 2000 años. Más adelante, en el Renacimiento, llegó una obra que rompió paradigmas, De Revolutionatium Orium, Coelestium de Nicolás Copérnico, publicada en el 1543. Aquí se presentó la teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, una propuesta que sacudió las bases del conocimiento establecido. Poco después, Galileo Galilei dio un paso más con su libro de Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo de 1632. En él, defendió las ideas de Copérnico y aportó observaciones astronómicas gracias al telescopio. En este texto fue tan polémico que le valió un juicio con la Inquisición. En el siglo XVII, uno de los textos más influyentes de toda la historia fue Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica de Isaac Newton, publicado en el 1687. En los Principia, Newton formuló sus famosas leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Gracias a esta obra, el universo comenzó a entender bajo principios matemáticos claros y precisos. Ya en la época moderna, otro hito fundamental fue a Treatise on Electricity and Magnetism de James Clerk Maxwell, publicado en el 1873. Aquí se unificaron los fenómenos eléctricos y magnéticos en un mismo marco teórico, dando origen al electromagnetismo. Finalmente, en el siglo XX, la física cambió de rumbo con dos obras revolucionarias: Sur Electrodynamic, B. Webster Cooper de Albert Einstein, publicada en el 1905, donde presentó la teoría de la relatividad espacial, y de Grundlager der Quantenmechanik de Max Born en 1926, que estableció las bases de la mecánica cuántica. Cada uno de estos textos fue una puerta hacia una nueva forma de entender la naturaleza,
son más que libros, son hitos que transformaron la ciencia y nos acercaron un poco más al conocimiento del universo.